El tema de esta noche: permanece firme, permanece firme. Pero yo no quiero que este tema sea un tema más, sino que este tema usted lo tome como una palabra de Dios a su vida. Permanezca firme. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos del 17 al 21. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos del 17 al 21. Voy a leer yo los versículos impares y ustedes me ayudan con los versículos pares. La palabra de Dios dice: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temas ni desmayes. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coab y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. 22. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Señor, háblanos esta noche. Nos despojamos de nuestra carne. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Te pedimos que tú nos limpies a través de tu sangre preciosa, y que sean tus palabras, Señor, las que se digan en esta hora. Que sea tu Espíritu, Señor, el que se mueva, llegando a cada vida y a cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Yo no sé si a usted le sorprende que cuando, por ejemplo, en el Caribe se acerca un huracán, o a Miami, y ese huracán trae pero vientos hasta de 300 y algo kilómetros por hora. Y cuando llega a la playa, cuando toca tierra, sabemos nosotros que en las playas siempre se encuentran palmeras, y el viento azota las palmeras. ¿Ha visto usted cómo dobla el viento las palmeras? ¿Cómo las hace para acá? ¿Cómo las hace para allá? Y parecen que las palmeras están bailando del viento fuerte que les está pegando.
Pero después del huracán, usted ve esa palmera derechita, derechita, derechita. A pesar del huracán, se mantuvo firme. Así debemos de ser nosotros los cristianos. Porque huracanes nos van a venir. Nos van a azotar tormentas. Van a venir vientos fuertes. Y obviamente en nuestra carnalidad nos van a mover para un lado, nos van a mover para el otro. Van a haber momentos donde sentimos, como contaba la hermana Noemí, ¿verdad? Nancy, perdón. Es como contaba la hermana Nancy, que ya sentía que se iba. Y hay momentos que uno siente que va a desfallecer, pero pasado la tormenta, pasada la prueba, permanecemos firmes. Aquí estamos para la honra y la gloria del Señor, a pesar de todas esas dificultades. En esta historia, recuerde que a Josafat lo estaban atacando 3 ejércitos. Y sabe que Josafat no sabía qué hacer. Diga conmigo, no sabía qué hacer. Y no solo no sabía qué hacer, sino que no podía hacer nada. No podía hacer nada. Pastor, y cuando no sé qué hacer y cuando no puedo hacer nada, ¿qué hago? Nada. Y nos da risa, pero lee el versículo 17. Le dice Dios a Josafat: no habrá que peleéis vosotros en este caso. ¿Qué le está diciendo Josafat? No podés hacer nada, no sabes qué hacer y no hagas nada. Amén, iglesia. No sabes qué hacer, no podés hacer nada, no hagas nada. Déjame a mí. Déjame a mí. Son las palabras de Dios a Josafat y para usted en esta noche. Y continúa Dios y le dice: paraos y estad quietos. En otras palabras, ¿qué le está diciendo? Permanece firme. No sabes qué hacer, no puedes hacer nada, no vas a hacer nada, pero lo único que yo pido de ti, dice el Señor, que permanezcas firme. Paraos, amárrese la falda, amárrese el pantalón y enfrente el problema. Nada más, estando firme. Porque aquí le dice: y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. No voy a hacer nada más que permanecer firme. Voy a enfrentar el problema. Escuche, voy a enfrentar el problema esperando la salvación de Dios. Como el testimonio del hermano. ¿Qué podía hacer ella en el hospital, hermano? Nada. ¿Y qué tenía que hacer? Nada. Pero su fe tenía que ser firme en Dios y esperar la salvación de Dios. Y aquí está dando el testimonio. Como ella les dice, alguien puede decir que de dengue, hermanos,
Nosotros anoche estuvimos en la vela de mi primo. El 25 de julio empezó con temperaturas, con fiebre y todo, y diagnosticaron dengue. En unos días se le hizo hemorrágico. Y el 2 de agosto, que fue viernes, el viernes pasado, imagínense el viernes pasado, gracias a Dios que las plaquetas le comenzaron a subir. Le subieron. Pero el día lunes, súbitamente las plaquetas le bajaron a 22,000. El lunes. Y el miércoles me habla la esposa de mi primo que lo está ingresando aquí en el hospital Amatepec. El miércoles. Con un dolor abdominal. Y el jueves en la mañana, o sea, ayer en la mañana, me dice: Edwin, tu primo dejó esta tierra. Así, un dengue. Y le digo yo a ella, y él se puso grave. Es que no lo veía grave. Usted lo ve ahí en el ataúd, como que está dormido. No se ve enfermo para nada en lo absoluto. Pero en cuestión de un día para otro, hermano, se le bajaron las plaquetas y de ahí ya no salió. ¿Qué le quiero decir con esto? Que el testimonio de la hermana realmente es un milagro grande de nuestro Señor. Milagro grande. Y una nueva oportunidad que Dios le ha dado de vida. Solo Dios sabe sus propósitos. ¿Por qué no se llevó a la hermana? Y mi primo no es el único. Porque en el país ya van varios casos, los que han reportado y los que no, de dengue hemorrágico que han fallecido. Entonces nosotros debemos de recordar siempre que esta vida la tenemos en un hilito, hermano. En un hilito. Buenos jóvenes, atletas, apuestos, no crea que estoy hablando de repente les ha dado un infarto fulminante y ahí han quedado tirados. Algunos dicen, le atribuyen a las vacunas del COVID. ¿Cuántas se puso usted? Quiero que le haga así su corazón. ¿Quién se puso una? Solo una. ¿Quién se puso solo una? 2, 3, 4. ¿Y quiénes fueron como el pastor? 5. 5, ¿verdad? Y mi esposa bien enojada, porque me dijo: no te la vayas a poner la quinta, porque ya había muchos casos del infarto fulminante. Pero me dio lástima la enfermera y me la puse. Y ella: es que vos, mira, si pobrecita la enfermera ahí sí que rogándome. Pero 5 me he puesto yo. Imagínense toda esa gente que se le ha complicado. Y no, o sea, no lo digo solo yo, lo dice gente experta en salud, que las vacunas son una secuela, perdón, que los infartos son una secuela de las vacunas.
Así que, quién sabe que mañana sea mi vela. Pero miren, hermano, yo no quiero que estén tristes. Yo quiero que estén alegres. Tampoco vayan a pasar bailando. Es que el pastor dijo que estemos tristes, tampoco se pase. ¿A qué quiero llegar? Que cuando no sepamos qué hacer, no haga nada porque el Señor se lo dice. Cuando no puede hacer nada, no haga nada porque el Señor se lo dice. Manténgase firme esperando la salvación de Dios y no se acobarde. No sea cobarde. Yo le decía a la esposa de mi primo: prima, la vida sigue y tenés que ser fuerte. Tenés 3 hijos, no 4. 4 hijos por quien luchar. Hoy tenés que agarrarte más de la mano de Dios y tener la seguridad, como dice el versículo, que Dios está con nosotros. Y cuando usted, hermano, se para firme y enfrenta la prueba y tiene los enemigos, pero usted tiene la seguridad de que Dios está con usted, yo le garantizo que usted no va a retroceder, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Dale la gloria al Señor. Entonces, permanezca firme enfrentando el problema, no preocupándose. ¿Qué arregla usted con preocuparse? ¿Qué cambia con preocuparse? No cambia la realidad de las cosas. Entonces viene el Señor y dice: enfrenta el problema. Y en el versículo 20 nos insta a que no perdamos la confianza en Dios. ¿Qué es confianza? Tener la esperanza que usted va a salir de esa situación. Que así como tuvo un principio, tiene un final. Mi esposa predicaba el miércoles: el día malo terminará. ¿Cuándo? Dios tiene el tiempo, no lo tenemos nosotros. Mire el versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Aquí hay una ecuación poderosa. Primero, usted tiene que creer y tener confianza en Dios. Cuando usted no pierde la confianza en Dios, usted no pierde la seguridad. Usted se siente seguro. Usted se siente seguro. Pero a veces confiamos en Dios, decimos que confiamos en Dios, pero la palabra que Dios nos da a través de su pastor la ponemos en duda. Decimos: al pastor le está tirando a la fulana, el pastor le está tirando al mengano. No, el pastor está diciendo eso para terapiarme, para levantarme el ánimo. Estas no son terapias psicológicas, hermano. Porque la Biblia es un libro de fe. Y uno lo predica para que su fe crezca, para que su fe se fortalezca. Entonces viene el Señor dice: creed a sus profetas y seréis prosperados. Crea la palabra que nosotros le predicamos aquí. Confíen que esa palabra viene de Dios, que lo que el pastor predicó no es casualidad, que lo que el pastor predicó no va dedicado,
que lo que el pastor predicó realmente fue la palabra que Dios puso en su boca. Y entonces seréis prosperados. Yo le conté a usted hace poco. Yo entro al culto los lunes y el hermano Jaime dio una predicación tan maravillosa que a mí me llenó mi corazón y me fortaleció. El viernes predicó mi esposa, igual a mí Dios me habló, pero y en el caso de ella conmigo, dígame usted si no es más complicado. ¿Por qué, pastor? Porque ella me aruña en la noche. Porque ella conoce mis problemas, ¿sí o no? Entonces yo puedo pensar y decir, como ella sabe mis problemas, de eso está predicando. Como ella sabe mis problemas, de eso está hablando, para levantarme el ánimo a mí que soy su esposo. Como quien dice, voy a predicar esto para levantarle el ánimo a mi esposo. Caigo en un error tremendo, porque estoy creyendo que es ella y se me olvida que no es ella, es Dios a través de ella. Y yo tengo que creer esa palabra, tengo que creer que la palabra que Dios le puso a ella es la palabra que Dios envió a mi vida. Y si yo la creo, ¿cómo voy a salir? Prosperado. Amén, iglesia. Entonces crea en Dios, confíe en Dios, pero confíe en el que se para aquí. El domingo no solo venga para saber el chambre de cuál es la maestra de la que se ha enamorado. No, usted tiene que venir y decir, Dios va a usar a ese hombre, Dios va a hablar a mi vida a través de ese muñequito de nieve. Dios me va a hablar. ¿Cuántos decimos amén? Pero no solo por el chambre, no solo por el chambre. Sigamos avanzando en el versículo 22. Mira el versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y Moab y el monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí que yacía en ellos una tierra de muertos, pues ninguno había escapado. Qué interesante. Porque la batalla, yo le pregunto, esa guerra, esa batalla, ¿era material o era espiritual? ¿Qué era? Espiritual, dice la hermana. ¿Eran espíritus los que estaban allá? ¿Las espadas eran simbólicas o eran de hierro? Entonces esa batalla, ¿cómo era? Era material, o sea, era algo real, algo físico. Pero la solución, ¿cómo fue la solución? Espiritual. Porque ante cualquier situación física, material, la solución siempre será espiritual. Y yo veo aquí que cantando, ganaron la batalla.
en lo que el pueblo comenzó a cantar, aquellos se comenzaron a matar. Porque cuando uno alaba al Señor, entre ellos mismos se matan los demonios. Entre ellos mismos se atacan los espíritus. Cuando nosotros alabamos al Señor, los espíritus se confunden. El enemigo se confunde. Y le distorsionamos lo que Él ha planeado contra nosotros. Porque hay poder en la alabanza. Porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo cuando es de corazón. Gloria al Señor. Imagínense cómo Dios trastornó y confundió a los enemigos. Aquellos cantando el poderoso de Israel y ellos apuñalándose entre sí. Aquellos cantando levanto mis manos cuando no tengo fuerzas y aquellos volándose la cabeza. Y cuando el pueblo de Israel, hermano, llegó así como el cerrito, a la torre de la montaña, donde se veía el desierto, ¿qué vieron? Vieron el desierto lleno de cadáveres. Vieron el desierto lleno de muertos. Ninguno había escapado. Y ellos ni siquiera sacaron la espada de hierro, pero sí sacaron sus armas espirituales de cántico al Señor y de oración también. Sin sacar la espada esa, ya estaban vencidos. Y eso nos da a nosotros a entender que nuestras batallas las pelea el Señor por nosotros. Que aunque usted no sepa cómo, Dios sabe cómo. Porque yo me imagino que Josafat iba pensando, ¿y cómo? Nos vamos por aquí, nos vamos por allá. Le salimos, le gritamos, corremos. ¿Qué hacemos? Josafat iba pensando porque no sabía cómo hacer. Pero Dios ya tenía la solución y la victoria para Josafat. Yo ya lo sabía. Y cuando ellos llegaron, ya estaban muertos. Si usted no vuelve atrás, va a encontrar la victoria. Si usted no se rinde, si usted se mantiene firme, le va a pasar lo mismo. Pero recuerde que la situación material, el problema que usted está atravesando en su vida, tiene una solución espiritual. No es con espadas ni con ejércitos, sino con mi Santo Espíritu. Pero quiero llegar y aterrizar en el versículo 25. Viendo entonces Josafat y su pueblo, viniendo Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí. Eran tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era, hermanos, si no desmayamos, si nos mantenemos firmes, tendremos la bendición abundante de Dios. Porque yo veo esto, y cuando el pueblo llega al desierto, ya estaban muertos, pero había un botín, había riqueza, ahí había bendición, ahí había prosperidad, que ellos solo llegaron a recoger. Y era tanta la bendición, era tanta la riqueza, era tanto lo que había,
que no se lo podían llevar, hermano. No pudieron llevárselo en un solo día. Si usted ha sido atacado por el enemigo, no se le olvide que después de las pruebas viene la bendición. Cuando el enemigo lo agarra para zarandearlo, recuerde, viene una bendición. Dios tiene preparado una bendición si usted sigue. Hermanos, ¿cuántas cosas vivimos allá arriba? ¿Cuántas situaciones difíciles pasamos allá arriba? Y mire toda la bendición que Dios nos tenía preparado aquí. ¿Se acuerdan cuando empezamos aquí? Sin techo, sin ventanas, sin puertas, porque éramos una iglesia de puertas abiertas. No había ni una. ¿Y qué tal nos rendimos en aquel momento? No tuviéramos la bendición. Yo quiero que usted piense que hay algo que Dios tiene preparado para su vida después de la batalla que usted está librando. Que hay una bendición en su vida después de todo lo que usted está peleando. Y sé que son problemas grandes. Sé que son batallas grandes. A veces usted va a sentir que su vida no vale pero ni un centavo. Pero el enemigo sabe que Dios tiene una bendición para usted y lo quiere desanimar. Lo quiere doblegar. Por eso esta noche yo quiero recordarle aquel versículo que dice que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma, porque en Cristo Jesús ustedes y yo somos más que vencedores. Vamos a orar, iglesia. Señor, venimos a decirte que tu palabra nos ha hablado, que recibimos, Señor, la palabra no del hombre, sino la palabra que tú has puesto en el hombre, en este humilde servidor, Señor. Aquí lo tengo. Señor, vamos a permanecer firmes. Y cuando no haya nada que hacer, pues no vamos a hacer nada más que esperar tu salvación, tu socorro, tu auxilio. Vamos a tener esperanza, Señor, que así como llegó la prueba se va a ir, que así como comenzó va a terminar, y que voy a permanecer firme, Señor, aunque sienta que no tenga fuerzas, aunque me sienta totalmente débil. Aunque me sienta, Señor, que ya no puedo más, voy a hacer lo que hizo el pueblo de Israel: levantar mis manos a ti, Señor, y adorarte. Y si usted se identifica con el pueblo de Israel, yo le invito a que se ponga en pie.
y permítanos orar por usted. Y que sea Dios. Usted dirá: Dios ya sabe mi problema, ¿para qué me voy a parar? Ahí leímos que el pueblo se paró, que el pueblo estuvo en pie. Dios les pudo haber dicho: vaya, está bueno, ahí sentados esperen el milagro, ahí sentados esperen la victoria. Si yo ya sé que están en aflicción, pero Dios les dijo: párense. Así que no venga a decir usted: Dios ya sabe mi batalla, Dios ya sabe mi problema, ¿para qué me voy a parar? Son las cosas espirituales que en la carne no tienen sentido. Son las cosas espirituales que en lo material no tienen sentido, pero que son armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y usted puede decir: ¿y qué? ¿Solo con cantar me va a arreglar Dios el problema? ¿Solo con cantar me va a solucionar Dios el problema? Bueno, usted leyó, yo creo que usted leyó, y que usted se dio cuenta que con esa alabanza, mientras el pueblo adoraba al Señor, Dios estaba orando y estaba derrotando a sus enemigos.